buenas a todos, me lo habéis pedido muchísimos y bueno, voy a hablar de los Global Soccer Awards que, bueno, pues que se han publicado muy recientemente. Pero bueno, antes quiero agradeceros como siempre todo el apoyo que le estáis dando al canal estos días. Está siendo impresionante, vuestros likes, vuestras suscripciones están haciendo subir muchísimo todos los contenidos. Y la verdad es que, bueno, pues este 2020 está siendo en su final, en su parte final, pues muy importante para el crecimiento de este canal. Daros de nuevo las gracias, no me voy a cansar nunca. Y entro en materia porque me lo habéis pedido muchos, que diese mi opinión sobre esos premios. Me voy a centrar básicamente en los tres, bueno, pues en los tres de los que más se está hablando, porque bueno, nadie duda que Lewandowski ha sido el jugador del año, entonces eso no lo vamos a discutir. Y bueno, pues me refiero a que vamos aquí a hablar un poquito sobre pues, el premio recibido por el Real Madrid como mejor club del siglo XXI. Hay que recordar que ya lo era también en 2020, por lo tanto se prolonga esa racha. Mejor club, mejor entrenador del siglo XXI, Pep Guardiola, y mejor jugador, que es quizás lo que ha sido más controvertido, Cristiano Ronaldo. Voy a empezar por lo del entrenador, que no involucra tanto al Real Madrid, y después vamos con lo de Cristiano y con lo del Madrid. Pep Guardiola, mejor entrenador. Lo primero que voy a decir es que yo creo que en todos los premios, a pesar de que se están valorando 20 años, los últimos años tienen más peso que los primeros. Eso no me cabe ninguna duda. Y lo vamos a ver en todos los premios, yo creo, que hay una explicación también en ese sentido, ¿no? Que los últimos años, digamos, han tenido más peso que los primeros. Y en el caso de Guardiola es evidente, porque Guardiola empieza a entrenar en 2008 a nivel profesional, si no me equivoco. Por lo tanto, ya hay 8 años en los que no pudo hacer absolutamente nada, y aún así le han dado el premio al mejor entrenador. ¿Justo o no justo? Bueno, para mí Guardiola tiene que estar en la terna de candidatos, no tengo ninguna duda. Y ahí no me pueden los colores ni las filias y fobias que uno pueda tener, porque creo que Guardiola en el Barcelona desde luego hizo historia. Me caben muy pocas dudas sobre ello. Ganó 2 Champions, ganó ligas, hizo un juego arrollador. Eran años donde, bueno, pues aparte de otros factores, ¿no?, que también podían influir, pero sin duda alguna el juego del Barça sobresalía sobre los demás. Y lo cierto es que, bueno, pues fue un equipo absolutamente imponente. Influido en coincidir con la mejor generación de la cantera del Barça de la historia, más Messi, más Alves, más todo esto, por supuesto, también, ¿no? Evidentemente, Guardiola con el Rayo Vallecano no hubiese conseguido ni una décima parte de lo que consiguió con el Barça. Pero bueno, a mí no me gusta quitarle mérito a los entrenadores tampoco, porque igual que con Zidane valoro mucho esta racha histórica que ha tenido el Madrid, pues creo que con Guardiola también hay que valorarla con independencia de los jugadores que tuvo. Después en el Bayern Múnich, para mí lo hizo bien sin más, se quedó corto en Champions, pero bueno, llegó a 3 semifinales, tampoco es que hiciese el ridículo, ni mucho menos. Ganó las 3 Bundesligas con solvencia. Y en el Manchester City, bueno, pues más claros y oscuros, ha ganado 2 ligas, si no me equivoco. Pero bueno, en Europa evidentemente está dejando de ver, eso también hay que decirlo, y bueno, pues su trayectoria está siendo, bueno, pues siendo generosos de notable, ¿no? No de sobresaliente. Aún así, bueno, en los equipos de Guardiola siempre se reconoce un estilo. Creo que eso también tiene su parte de mérito por parte de un entrenador, el saber implementar, digamos, ¿no?, pues su estilo, su sistema. Es verdad que a veces Guardiola ha podido pecar en exceso de eso, y hay a veces que en Europa le ha podido ir peor por no saber hacer los ajustes propios de una eliminatoria, ¿no? El tratar de ajustar ciertos aspectos que otros entrenadores sí que hacen. Pero bueno, en la eliminatoria contra el Madrid, por ejemplo, vimos a un City completamente diferente a lo que suele ser un equipo de Guardiola, y bueno, en ese sentido hay que valorar como una buena eliminatoria la que hizo el City ante el Madrid. ¿Podía llevárselo Zidane? Pues hombre, Zidane tendría el argumento en contra de haber empezado en 2016. Por lo tanto, demasiados pocos años, aunque ha ganado muchísimo, son demasiados pocos años como para darle un premio a 20 años, ¿no? Para mí los otros candidatos que hubiesen podido competir realmente, porque a Klopp le pongo un poco en una situación parecida a la de Zidane, es a José Mourinho y
y seguramente Carlo Ancelotti. Son los dos entrenadores que han podido, bueno, pues tener una trayectoria larga en estos 20 años de conquistar títulos con diferentes equipos. La verdad que Mourinho perfectamente podría haber ganado este título, pero como digo, los últimos años pesan más que los primeros, y los últimos años de Mourinho no han sido tan impresionantes como hacia la mitad digamos de los 20 años, ¿no?, que se están valorando. Y por lo tanto, bueno, creo que eso a Mourinho le ha restado puntos, creo que a Ancelotti también le ha podido restar puntos, y por lo tanto, bueno, pues me parece bien que se lo haya llevado Guardiola. Cristiano Ronaldo. Bueno, pues el caso de Cristiano Ronaldo, de nuevo creo que pesan mucho estos últimos años con respecto a los primeros. Creo que desde 2016 Cristiano Ronaldo está por encima de Messi en muchos aspectos de rendimiento, ¿no? Y no estoy hablando de qué jugador es mejor y qué jugador es peor, porque creo que Messi tiene más talento. Creo que Messi nació para jugar a esto de una manera natural, que se ha tenido que esforzar menos para el nivel al que ha llegado, y que Cristiano ha sido trabajo, aparte de mucho talento, ¿no? Evidentemente con solo trabajo no se puede ser Cristiano Ronaldo, pero es que Cristiano Ronaldo ha unido talento a muchísimo trabajo más que casi cualquier otro jugador, ¿no? Creo que Messi era un jugador, como digo, más talentoso, era un jugador con un don natural para ello, un talento único, seguramente en la historia, uno de esos talentos que nacen cada muchos años, ¿no?, como puede ser Maradona, Pelé. Pero en los últimos años, Cristiano Ronaldo, con total merecimiento, creo que le ha pasado. Y creo que el rendimiento que está dando Cristiano Ronaldo a los 33, 34 y 35 años es mucho más alto que el que está dando Messi con 33 y que el que creo que va a dar con 34 y 35 años. Y creo que eso está pesando también. Creo que ver a Cristiano Ronaldo en una liga como la italiana metiendo un gol por partido ha pesado mucho en estos premios. Creo que haber ganado los 5 Champions, que Messi ha ganado 4, también ha pesado. Creo que haber triunfado en Inglaterra, en España y en Italia indistintamente también pesa mucho. Creo que Cristiano Ronaldo es un jugador para cualquier sitio y para cualquier situación, que ha ganado títulos con Portugal, cosa que a Messi le ha faltado también. Entonces, no me parece para nada inexplicable que se lo haya llevado Cristiano. Seguramente si esta votación hubiese sido en 2015... Messi hubiese merecido ese premio, y yo creo que no habría sido discutible por parte de nadie, pero es que esto se está votando en 2020 y en 2020 la realidad es la que es, y creo que el peso de los últimos años ha decantado la balanza a favor de Cristiano. Real Madrid, mejor club del siglo XXI. Pues otra cuestión en la que creo que el juego de los años también ha influido. Esta misma votación también en 2015 seguramente se hubiese decantado en favor del Barça. ¿Por qué? Porque el Barça llevaba 4 Champions en esos 15 años, porque era dominador en su liga, porque tenía a la mejor generación de su historia en el mejor momento también, y bueno, pues lógicamente eso creo que hubiese pesado mucho. Pero es que desde 2015 a 2020 ha ocurrido lo que ha ocurrido en el mundo del fútbol, y el Madrid ha ganado 4 Copas de Europa en 5 años. La primera fue en 2014, pero las otras 3 seguidas. Es el mayor hito que ha ocurrido, bueno, pues desde que el mismo Madrid ganó 5 Copas de Europa seguidas, en los años 50, ¿no? Entonces, algo tan histórico, algo tan absurdo, porque es que es muy difícil que se vuelva a repetir, lógicamente tendría que tener el refrendo de ser el mejor club de lo que llevamos de siglo. El Madrid ha ganado, si contamos desde que la de 2000 pertenece al siglo pasado, ha ganado 5 Champions en estos 20 años. Es una de cada 4, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Ha ganado ligas, ha ganado trofeos internacionales. Ha sido un equipo, bueno, pues que a nivel nacional ha obtenido menos títulos que el Barça. Los números están ahí y no los vamos a discutir nadie, pero que a nivel europeo se ha impuesto, ¿no? Y creo que la Champions equivale a muchas ligas, ¿no? En cuanto a prestigio. Por lo tanto, me parece lógico ese premio para el Madrid. Creo que, bueno, pues lógicamente estos premios también tienen la importancia que tienen. O sea, se está valorando lo que llevamos de siglo en el año 20. Esto no es como cuando el Madrid recibió el premio al mejor club del siglo XX, ¿no?, que ya se hizo con el siglo cerrado. Por lo tanto, bueno, pues tiene la importancia que tiene. Creo que realmente le está dando más importancia a aquellos que se sienten agraviados, a aquellos que esperaban que saliese otro equipo o otro jugador, que quienes, bueno, podemos estar contentos con los resultados. Creo que no hay que sacarlo de madre, como digo, y que, bueno, pues que no hay que hacer muchas más valoraciones, ¿no? Que, bueno, pues que el Madrid sigue siendo el club más importante del mundo, pues no necesitábamos este premio para saberlo,
que Cristiano Ronaldo es un jugador absolutamente histórico y que, bueno, pues que ya está en el Olimpo, tampoco lo necesitábamos, este premio para saberlo. Y bueno, y que Guardiola es un gran entrenador y que bueno, a su manera, ¿no? También ha cambiado el fútbol en ciertos aspectos, pues lo mismo, ¿no? Así que creo que tiene que tener una importancia relativa, pero bueno, me habéis pedido muchos que hiciese esta valoración y encantado de hacerla. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios, vuestras opiniones, a ver a quién le hubieseis dado los premios que se han repartido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que pues será probablemente el postpartido de mañana, ¿no? Entre el Real Madrid y el Elche, a ver si os cuento una victoria para cerrar el año. Un abrazo a todos.